Bueno, buenos días a todos y bienvenidos al Ateneo Semanal del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Británico. Mi nombre es Gonzalo Quiroga, soy médico residente de tercer año del servicio y en el día de hoy, en representación al equipo de traumatología infantil, vamos a pasar a presentar la patología y el manejo de las fracturas triplanares del tobillo. Como objetivos de la presentación van a ser definir la patología, conocer un poco la fisiopatología por la cual se produce, arribar al diagnóstico oportuno, conocer las indicaciones quirúrgicas, como también así las complicaciones que se pueden presentar y conocer también los resultados funcionales posteriores a este tipo de lesiones. Para realizar un breve repaso anatómico sobre la articulación tibio-astragalina, se debe mencionar que pertenece al género de las diartrosis debido a que es una articulación móvil y al tipo troclear debido a que el segmento tipo polea formado entre la mortaja tibio-peronea y la tróclea astragalina. Dentro de lo que es la biomecánica va a presentar una dorsiflexión de unos 20 grados y una flexión plantar de unos 50 grados en lo que es su rango de movilidad normal. Dentro de lo que son los estabilizadores del tobillo, los vamos a dividir en estáticos y dinámicos. Los estáticos van a estar dados por la congruencia ósea propiamente dicha y el complejo cápsulo ligamentario, como se ve en pantalla. Y por otro lado, los dinámicos van a estar formados por el complejo muscular externo que está ahí marcado, dados por el peroneo lateral corto y el peroneo lateral largo. Después, para conformar la definición de una fractura triplanar, se menciona que forma parte de las fracturas del tobillo del adolescente. Principalmente se describe un compromiso fisario tanto en el plano coronal, axial como sagital. Se van a presentar epidemiológicamente entre los 13 y 14 años y se van a producir por un mecanismo de rotación externa sobre un pie supinado. Así que van a formar las fracturas del tobillo del adolescente, la segunda lesión fisaria más frecuente, siendo la primera la fractura a nivel del radio distal. Entrando un poquito al desarrollo óseo y cómo van apareciendo los núcleos de osificación que van a conformar el tobillo, vamos a describir la aparición de los núcleos a nivel de la tibia distal entre los 6 y 12 meses. El núcleo del malleolo medial comienza a formarse en un promedio entre los 7 y 8 años, así como la aparición de la osificación total entre los 14 y 15 años. El cierre completo de la FIS se va a dar en un promedio en 18 años. Esto varía en pacientes en niños y difiere en niñas. Y la aparición del núcleo peroné distal aparece a los 18 a 20 meses. Después, lo que es importante, y es una de las cuestiones importantes a recalcar para entender la fisiopatología de la lesión, es el patrón del cierre fisario que va a presentar a nivel de la tibia distal. Va a comenzar, como se ve en pantalla, con una osificación a nivel central, que posteriormente va a progresar hacia la región anteromedial de la tibia, para después pasar a la región posterolateral, y en un último momento, a los 14 años promedio, ya generar el cierre de la región anterolateral, que es la última en formarse. Nuestras fracturas van a estar en este rango de cierre, en este proceso de cierre, van a estar ubicados en este tiempo cronológico, que es donde va a haber un cierre fisario de forma parcial, porque a nivel lateral todavía no va a estar cerrado y a nivel medial sí. Esto lo que va a hacer es generar una resistencia asimétrica a lo largo de la fisis. Entonces, si una tibia distal recibe una energía justo en este momento del cierre, se va a producir una fractura por deslizamiento, provocando las fracturas triplanares. Después, la metodología diagnóstica va a comenzar con realizar la anamnesis detallada del evento. Generalmente en este rango etario es más frecuente que se produzca posterior a un trauma indirecto durante alguna actividad deportiva, más que nada en niños. Después complementarlo con un examen físico, que generalmente va a ser dolor, intolerancia a la carga, puede estar presente un hematoma en la región lateral. Y bueno, complementarlo, siempre la clínica la vamos a complementar con los estudios imagenológicos, en un primer momento la radiografía, tanto de frente y perfil, que nos va a brindar una información y una sospecha, pero si nosotros ya tenemos en la cabeza una sospecha de una fractura triplanar, nos vemos obligados a pedir una tomografía, porque como dijimos, se comporta en los 3 planos, entonces la tomografía nos va a permitir ver bien el tipo de patrón de fractura y el tipo de
compromiso articular o la distancia o la brecha entre los fragmentos. Como clasificación, la clasificación típica es la descriptiva, aquella que la separa en 2 fragmentos, en 3 fragmentos o 4 fragmentos y con minutas. Y la clasificación que se va a utilizar es la de Diaz-Tachirian, que es una clasificación derivada de la de Lau-Hansen, pero ya está aplicada al tobillo pediátrico. Lo que va a describir, como la de Lau-Hansen, es el tipo de patrón de lesión y nos va a permitir o va a ser útil para realizar la reducción. Entonces, si nosotros ya sabemos el mecanismo que lo forma, vamos a poder saber qué maniobra o qué movimiento tenemos que hacer para realizar la reducción, y lo divide en estos 4 subtipos. El tratamiento de este tipo de fracturas, como todo, lo podemos dividir en un tratamiento ortopédico, como también así un tratamiento quirúrgico, pero es importante reconocer cuándo es quirúrgico este tipo de fracturas. El tratamiento ortopédico o no quirúrgico lo vamos a aplicar cuando tenemos un escalón articular menor a 2 milímetros. A este tipo de fracturas le vamos a realizar una reducción cerrada, una inmovilización con un yeso o bota larga durante 4 semanas, y le vamos haciendo, como todo trauma, un control radiográfico semanal para ver si se pierde o no se pierde reducción. Después, lo que es el tratamiento quirúrgico, lo vamos a aplicar en aquellas fracturas que tienen un escalón articular más de 2 milímetros, una diástasis entre los fragmentos de mayor a 2 milímetros. Cuando quisimos hacer una reducción cerrada, pero esta fue fallida o irreductible, y lo vamos a tratar con un abordaje percutáneo, con unos tornillos canulados, que se pueden hacer desde un abordaje anteromedial, como también un accesorio lateral. Y lo vamos a inmovilizar en el postoperatorio con una bota de yeso aproximadamente 4 semanas. ¿Cuáles van a ser las complicaciones que nos podemos presentar? Lo más frecuente es un cierre fisario, que se puede dividir en total. Si tenemos un cierre fisario total, esto nos genera un stop, una detención en lo que es el crecimiento, y esto va a generar una discrepancia de miembros que está descrito en la literatura entre un 7 al 20%. Si es un cierre fisario parcial, esto nos va a determinar que durante el crecimiento o el potencial de crecimiento que le queda, el tobillo se vaya en varo o en valgo. Si se describe que si hay un escalón articular más de 3 milímetros, se puede generar una degeneración articular, o pseudoartrosis y síndrome compartimental, si bien son muchísimo menos frecuentes. Este es un trabajo publicado en el año 2017 que nos compara el resultado entre los 2 tipos de tratamientos, tanto el ortopédico como el tratamiento quirúrgico. Este trabajo lo que hizo fue separar en dos grupos de pacientes que tenían fracturas triplanares desplazadas. A un grupo de pacientes, en 19, se le hizo una reducción cerrada de yeso, y a 14 se les hizo una reducción y osteosíntesis. Lo fueron siguiendo durante más de 2 años, y en cuanto a lo que son las escalas funcionales en los 2 grupos, el que recibió un tratamiento quirúrgico como el ortopédico, se vio que eran estadísticamente no significativas con los valores que figuran ahí en pantalla. Ellos describen en el trabajo un ejemplo de una chica de 10 años que, realizando artes marciales, tuvo esta fractura desplazada, como se puede ver, a la cual le hicieron una reducción cerrada, logrando este resultado final. Le hicieron el seguimiento y tuvo un resultado funcional de unos 97 puntos. Ya pasando a lo que son nuestros casos clínicos del servicio, como primer caso tenemos una paciente de 13 años de edad, de sexo femenino, que tuvo un traumatismo indirecto del tobillo derecho. Esto fue durante práctica deportiva en noviembre del año pasado. Consultó a la guardia del servicio con dolor, impotencia funcional. Estas son las radiografías iniciales, que si bien ahí se puede ver, se puede sospechar que la paciente tiene una fractura de tobillo. Le solicitó una tomografía, donde ya se ve que hay una diástasis entre ambos fragmentos y el compromiso a nivel fisario de 3,1 milímetros, como se puede ver ahí en la medición tomográfica. Se le solicitó también los cortes axiales y sagitales, como dijimos, para caracterizar la fractura en los 3 planos. En el axial, lo que es característico encontrar es el signo, lo describen así, el signo de la marca de automotora de Mercedes-Benz, que se puede ver ahí en los 3 patrones de fractura.
A la paciente se le propuso realizar la osteosíntesis, que se hizo el 1 de diciembre. Esta es la radiografía del intraoperatorio. Esta es la radiografía del posoperatorio inmediato. Generalmente a estos pacientes se les hace una tomografía control para ver bien la localización y el grado de reducción que se logra con los tornillos. Acá es muy importante recalcar que hay muy poco margen de error porque uno tiene que poner los tornillos canulados tratando de evitar la fisis, porque si no le genera las complicaciones que mencionamos previamente. Esta es la radiografía a los 4 meses, con la tomografía control a los 4 meses, donde ya se puede ver que la fractura está prácticamente consolidada. Este es el resultado clínico en cuanto a la movilidad de la paciente. Y ya a los 4 meses del posoperatorio ya está haciendo, ya tuvo el retorno deportivo que también esperábamos de ella. Como segundo caso, tenemos un paciente de 14 años de edad, de sexo masculino. Él tuvo en agosto del 2015 un traumatismo indirecto jugando al fútbol. También, estas son las radiografías iniciales donde se puede ver la fractura. Y como dijimos previamente, le pedimos la tomografía. Esta se la hizo en otro centro, con la reconstrucción 3D, que también nos aporta el hecho para la planificación quirúrgica. Se le hizo la osteosíntesis con un tornillo canulado. Esta es la radioscopía intraoperatoria, el posoperatorio inmediato y la radiografía a los 4 meses. El paciente actualmente tiene 21 años, está asintomático, juega al fútbol de manera semiprofesional y eventualmente también juega al tenis. Ya no tiene ningún tipo de molestias. Como tercer caso, bueno, esta es una paciente de 13 años. Vean que siempre nos manejamos en el mismo rango de edad, como mencionamos en la presentación inicial. Tuvo un traumatismo del tobillo derecho. Esto fue en enero de este año. Estas son las radiografías iniciales que nos trajo de otro centro. Las complementamos con la radioscopía intraoperatoria. Y a ella se le propuso la osteosíntesis con este resultado tomográfico final, la radiografía a los 3 meses de seguimiento, y ella sí tenemos un resultado clínico a los 3 meses, sin dolor y sin molestias. Y como último caso, vamos a presentar a una paciente de 11 años, tuvo un traumatismo del tobillo izquierdo en este caso. Lo mismo, estas son las radiografías iniciales donde uno podría sospechar, se ve ahí, pero para caracterizar mejor pedimos la tomografía. En este caso se midió una brecha, como se puede ver en pantalla, de 1,5 milímetros. Entonces, con ella decidimos realizar un tratamiento ortopédico con yesos, seguimiento con el yeso. En este caso se le pone un yeso de plástico que es un poco más cómodo, más liviano. Y bueno, como conclusiones de este tipo de fracturas, saber que son fracturas transicionales que generalmente se dan en lo que es el final del crecimiento. La tomografía, como vimos en los casos, es fundamental, más que nada para ver el grado de desplazamiento y la planificación quirúrgica, dónde poner los tornillos canulados. El objetivo a nivel del tratamiento es recuperar la función, minimizar el riesgo de la lesión fisaria, que es una de las principales complicaciones, evitar lo que es la incongruencia articular y en estos pacientes se les recomienda un seguimiento hasta el cierre fisario total. Bueno, desde ya muchas gracias. Este es el refugio Frey, ubicado en la ciudad de San Carlos de Bariloche, que el día martes cumplió 120 años desde su creación. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buena la presentación. La verdad que estuvo clara,